Hola, te saluda el pastor Joab Antesana y te doy la bienvenida a este video en el cual estaremos bosquejando toda la lección que estudiamos esta semana. Lección que lleva por título Más lecciones del Gran Maestro. Bienvenidos al bosquejo de la sexta lección. Para nuestro bosquejo vamos a ver dos objetivos o dos puntos esenciales que hemos estudiado esta semana. En el primero vamos a reconocer que Cristo es el más grande de los maestros y vamos a ver cuáles son las razones. Luego estaremos viendo a Cristo, nuestro maestro, pero sobre todo nuestro redentor. Con estos dos objetivos vamos a trabajar en este video. Primer objetivo, Cristo el más grande de los maestros. Vamos a entender aquí por qué razón. He resaltado algunos puntos que encontramos en el libro de Juan. Esto está basado en los primeros 14 versículos del primer capítulo. Aquí Juan presenta a Cristo no solo como el Mesías, no solo como un maestro, que es lo que estamos estudiando, sino también resalta atributos especiales de nuestro Señor. En estos versículos vamos a encontrar, por ejemplo, que el Señor Jesús es Dios. No es un Dios menor o un Dios creado. Él es Dios en toda la plenitud de la palabra. El Verbo era Dios, dice el apóstol Juan. Pero no solo es Dios y un concepto deísta que mantiene a un Dios alejado o indiferente al hombre. Es Dios y al mismo tiempo es nuestro creador. Por medio de Él y por Él, dice, fueron hechas todas las cosas. Entonces encontramos a Cristo a quien los discípulos de Juan el Bautista llamaron Rabí. Encontramos a este maestro que es Dios y que es nuestro creador. Entonces imagínense todo lo que podríamos aprender de Cristo. No estoy diciendo que vamos a llegar a ser igual a Él, pero tenemos muchas cosas que aprender. Pero también en estos versículos el apóstol Juan presenta y resalta de Cristo como nuestro redentor. Estos tres atributos, estas tres descripciones del Señor Jesús hacen que Cristo se convierta en el más grande de los maestros, de quien podemos aprender una gran cantidad de métodos, de lecciones, una gran cantidad de cosas que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento, en nuestro trabajo. Obviamente es inalcanzable, pero precisamente tenemos una fuente inagotable de aprendizaje en Cristo. Vamos a centrarnos ahora en el último aspecto, Cristo como nuestro redentor. Pero para que sea nuestro redentor tuvo y es Dios y también es nuestro creador. Y ahora esto vamos a desglosar con más detalle en el segundo objetivo. Segundo objetivo, Cristo, nuestro maestro, pero también nuestro redentor. Ahora nos vamos a trasladar rápidamente al Génesis. Quien creó todo, dijo Juan, y Colosenses también remata esto, es el Señor Jesús. Como creador, Él había advertido al hombre. Y en el capítulo 3 encontramos la desconfianza y desobediencia de Adán, la desobediencia de Eva. Cuando estos comen el fruto que Dios había prohibido que no comieran, lamentablemente pues abre la puerta a los pecados. Adán y Eva sienten vergüenza y se esconden, es lo que encontramos en el capítulo 3. Escondidos, Dios baja en su búsqueda, Dios baja a ayudarlos. Y aquí es cuando Dios, el Señor Jesús, hace una pregunta. ¿Dónde estás tú? Pues estaban escondidos, tenían vergüenza de su pecado. Esta pregunta, ¿dónde estás tú?, no solamente era para que el Señor Jesús los ubicara. Dios sabía que había pasado, sabía que habían pecado y dónde se encontraban. La pregunta era para que Adán y Eva se den cuenta de su condición, se den cuenta que habían pecado. El hombre había pecado y era necesario que reconozcan su condición, era necesario que se examinen y digan y piensen en lo que habían hecho. Por eso, Cristo le pregunta, ¿dónde estás? ¿En qué situación te encuentras? ¿Por qué estás escondido? Y Adán tiene que reconocer que habían pecado. Y la vergüenza que ellos tenían no era únicamente la vergüenza de su desnudez física, era la vergüenza de su pecado. Las vestimentas de higos, es decir, nuestras obras que intentan aparentar, nuestras obras que nos intentan llenar de justicia, no sirven, son ineficaces para cubrir la vergüenza del pecado. Es
es inútil en realidad que nosotros intentemos justificar o intentemos hacer las cosas bien para ocultar un pecado. Eso es vano. Lo que realmente necesitaban ellos era de un Salvador, y Romanos capítulo 5 presenta al Salvador. Y aquí precisamente vemos al Redentor en acción. Cristo les ayuda y les dice, así no se soluciona el problema del pecado. Ustedes tienen que cubrirse con la sangre de un cordero. El cordero obviamente señalaba a Cristo, y con ese cordero hace su vestimenta. Romanos 5 dice que por la acción de Adán y Eva entra la muerte a este mundo. Pero así como entró la muerte por un hombre, dice, abundó la vida en Cristo, quien estaba mostrándose como el Redentor. Recuerden, el Cordero que cubrió la vergüenza de estos dos hombres, de esta pareja, estaba señalando a Cristo como el verdadero Redentor. No solo el Señor Jesús les muestra a ellos que hay una solución y que esa solución radica en el hecho de que Cristo muera. También más adelante, en la historia de Jacob, nosotros encontramos a Cristo nuevamente preocupado por el hombre, pero en esta ocasión vamos a verlo así. Jacob estaba huyendo, eso es lo que dice Génesis 28. Y miren el paralelo, Adán y Eva se esconden. Jacob huye de las consecuencias de su pecado, huye por miedo. Sin embargo, este relato es muy tierno y muy desprendido de parte de Dios, porque a pesar que Jacob había pecado, Dios estaba con él, acompañándolo. Jacob no lo veía. Por eso cuando se despierta, él dice, ciertamente Dios está acá. Y es que el Señor siempre va a estar buscando al pecador, siempre va a estar tratando de socorrerlo. Dios estaba ahí con Jacob. Y Jacob entiende que su mayor necesidad era la de Dios. Y en Cristo, a través de esa escalera que unía el cielo con la tierra, había reconciliación entre el hombre y Dios. Es cierto que Jacob había fallado a su familia, a su hermano, pero sobre todo había fallado a Dios. Y en Cristo él encontró ese nexo, ese camino, esa escalera que lo unía nuevamente con el cielo. Es más, en su gran amor Dios le dice a Jacob, ¿sabes? Yo voy a cumplir mi palabra. No te voy a dejar hasta que cumpla todo lo que he dicho. Miren, Cristo le muestra a Adán y Eva una alternativa, una solución. Cristo estaba siempre al lado de Jacob tratando de ayudarle, y le dice, si tú confías en mí, vas a estar siempre unido a Dios. Qué grandes demostraciones del amor, del cariño de Dios. Pasándonos al Nuevo Testamento, ya ahora en este contexto, cuando Cristo ya estaba en esta tierra, encontramos dos historias. En Mateo 15 encontramos a la mujer cananea y en Marcos 10 al ciego Bartimeo. Ambos hombres buscaron desesperadamente a Cristo. Ambos suplicaron. La mujer sirofenicia suplicaba. Bartimeo gritaba. Pero ambos emplean un título: Hijo de David. Miren qué interesante que ambos, una mujer extranjera y un pobre ciego, reconocen que Cristo no solo era un gran maestro, sino era el Mesías. Ese título, Hijo de David, solo se aplicaría al Mesías, al futuro rey. Y ambos suplican, Hijo de David, reconocen que el Señor Jesús es el Mesías. Y si están reconociendo que Cristo es el Mesías, ellos se dan cuenta que realmente el único que puede atender sus necesidades es Cristo. Suplican porque solo Cristo puede satisfacer la necesidad que ellos tienen, y esa necesidad va más allá de una satisfacción física. Esa necesidad va precisamente en estar al lado del Mesías. Su fe en Cristo, su necesidad de estar con Cristo es lo que hace que ellos le busquen, y el ciego, al ser sanado, decide seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque la mayor necesidad que ellos tenían no era una sanación material, no era un restablecimiento temporal, era estar con Cristo. Si bien es cierto, esta mujer, la mujer cananea, no sigue a Cristo porque tenía que volver a su hogar, pero su fe demuestra que lo que ella había entendido, los otros hombres aún no entendían. ¿Y qué cosa no entendían? Que a veces solo buscamos a Dios para una satisfacción temporal, pero nosotros debemos de tener una necesidad constante de estar y de seguir con Cristo.
Por último, sobre estas dos historias, es importante resaltar que a ninguno de ellos Cristo rechazó. La mujer cananea, que era extranjera y menospreciada por los judíos y los mismos griegos, fue aceptada por Cristo. El ciego, un hombre mendigando, sucio, también fue recibido por Cristo. Cristo jamás rechaza a una persona. Y aquí viene nuestra parte. Nosotros debemos de cumplir el trabajo que hizo Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Algunos hablan simplemente de que su prédica y le decía a la gente arrepiéntanse. No, eso es parte de lo que hizo Juan el Bautista. Lo que Juan el Bautista hizo es señalar a las personas y guiarlas a Dios, guiar a las personas a Cristo, mostrar a Dios como la mayor necesidad que este mundo tiene y resaltaba todo lo que Dios puede hacer por ellos. Nosotros como iglesia y aún como colegio debemos de cumplir esa misión. Sobre toda enseñanza, señalar a Cristo como la luz de este mundo. Estudiada nuestra lección, ahora vamos a resumir todo esto con estas 3 preguntas. Primero, ¿por qué aprender de Cristo como maestro es la mejor elección que podemos hacer? ¿En qué medida es importante reconocer nuestra condición pecaminosa? Finalmente, ¿qué pasaría si nosotros callamos y no señalamos a Cristo como la luz de vida que necesita este mundo? Por último, te animo a que tomes esta decisión. ¿Por qué necesidades estás pasando ahora? O quizá, ¿qué necesidades tienes tú, tu familia, tus amigos? Pensando en todo esto y con todo lo que estamos estudiando, ¿cuán urgente es para las personas que tú les hables de Cristo y señales a Dios como quien está preocupado por ellos y que está buscando para ayudarlos? Pensemos en todo esto y por supuesto te animo a que estudies la siguiente lección que lleva por título La adoración en la educación. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.